Roger Garaudi, nacido en 1913. Roger Garaudi nació el 17 de julio de 1913 en Marsella, Francia. Siguió estudios en Estrasburgo a partir de 1927, donde empieza a estudiar teología protestante, dedicándose sobre todo a la obra de Barth y de Søren Kierkegaard. Su conversión al protestantismo y concretamente al estudio de teólogos cuyo propósito era el de representar a Dios como el totalmente otro, no concebible con criterios, representaciones y conceptos humanos, dejará una huella visible en su pensamiento posterior y su ateísmo. Asimismo, se nota en él la influencia de la valoración de la individualidad del ser humano kierkegaardiana y del idealismo alemán. En 1933, Garaudi se inscribe en el Partido Comunista en Marsella. De allí en adelante tendrá importantes cargos en la organización del partido. En 1936 llega a ser profesor del liceo en Albi, Provence. Entre 1940 y 1942 pasa casi 3 años en prisión a causa de sus actividades en el ilegal Partido Comunista. Entre sus actividades de este periodo posterior a la cárcel se puede indicar que fue redactor jefe de la radiodifusión de la Francia Libre en Argelia, director del seminario Liberté, funda además universidades laborales en Argelia y Túnez. En 1944 regresa a Francia clandestinamente, llega a ser nombrado miembro del Comité Central del Partido Comunista Francés en 1945 y diputado ante la Asamblea Nacional Constituyente. En julio de 1951 va como corresponsal de L'Humanité diario del partido a Moscú. En 1956 a 1958 es elegido nuevamente diputado de la Asamblea Nacional y llega a ser su vicepresidente y asimismo miembro del Politburó del partido. Entre 1959 y 1962 representa al departamento de Seine como senador. En 1962 es nombrado catedrático de filosofía de la Universidad de Clermont-Ferrand y más tarde en la de Poitiers. Funda y dirige el Instituto Científico del Partido en París, centro de estudios y de investigaciones marxistas. En los congresos Paulus Gesellschaft 1965-1967, dedicados al diálogo entre cristianos y marxistas, Garaudi se destacó como uno de los oradores más eminentes. En marzo de 1966, en la Asamblea del Comité Central del partido, Garaudi por primera vez hace severas críticas sobre cuestiones ideológicas y culturales que, si bien con ellas influyó en la resolución final, le acarrearon denuncias por su exposición considerada poco clara en los principios marxistas. Aquí llegó la culminación de su labor dentro del Partido Comunista Francés. A partir de 1968, el camino político de Garaudi empieza a alejarse claramente del que sigue el partido a raíz de los acontecimientos y alborotos estudiantiles de mayo y junio de 1968 en París, como también por la ocupación de Checoslovaquia el 21 de agosto por parte de la Unión Soviética, hechos que condena a Garaudi y que le valdrán el reproche de inmiscuirse en los asuntos internos de los partidos hermanos. Disputa que culmina con la separación de Garaudi del partido, concretamente a causa de las críticas a los crímenes perpetrados en Checoslovaquia, a la restauración del estalinismo, etc. A partir de entonces, los temas políticos ocupan el lugar central de sus libros. ¿Se puede ser comunista hoy?, de 1968. Los grandes cambios del socialismo, 1969. Las críticas de Garaudi lo distancian cada vez más del Politburó del partido, que hace una declaración formal en su contra el 18 de diciembre de 1969. Así lo hará también Pravda, órgano oficial soviético, el 15 de enero de 1977, y lo acusa de trotskismo. Así pues, Garaudi es excluido del Politburó del Comité Central y reducido al ostracismo en todo lo que se refiere a congresos y actividades oficiales. En Nanterre, durante el 19 Congreso del Partido Comunista Francés, del 4 al 8 de febrero de 1970, Georges Marchais, secretario general suplente, le reprocha haber exigido del partido una modificación de su estrategia táctica y organización, así como el abandono de la doctrina científica del marxismo-leninismo y de renunciar a la lucha contra el imperialismo, de la crítica suya a la Unión Soviética y de reducir el marxismo-leninismo a una metodología
de la iniciativa histórica y excluir que fuera una visión del mundo. El 20 de marzo de 1970, el Comité Central confirma la exclusión definitiva de Garaudi del partido. No obstante, él sigue considerándose miembro y hasta llega a solicitar la readmisión. Todavía tiene fe en el partido al que llama el Partido del Futuro. Pero pocos años después, en su libro Reconquista de la Esperanza, basa ya su esperanza en otras cosas, en la base, en el nuevo bloque histórico, en los trabajadores, en los estudiantes, los técnicos y los intelectuales, en la revolución técnica y sobre todo en la cibernética, pero no en el partido. La vanguardia política ya no consiste para él en los cuadros formados y disciplinados, sino en millones de mujeres y hombres. Garaudi se aleja cada vez más del partido y del comunismo ortodoxo y se proyecta hacia un socialismo de origen proudhonista. Su libro Reconquista de la Esperanza representa un paso más hacia el socialismo proudhoniano y hacia el anarquismo, alejándose del marxismo y del comunismo. Este libro después, Le Grande Tournant du Socialisme, es la culminación del revisionismo de Garaudi conjuntamente con La Alternativa, París 1971, donde se encuentran tesis que no tienen nada en común con el marxismo-leninismo, excepto la negación de la propiedad privada. La lucha de clases y la revolución se sustituyen por la lucha hacia la cogestión y la conquista sucesiva de cargos de poder. La dictadura del proletariado se sustituye por el socialismo de autodeterminación y la autoadministración. Democracia directa, es decir, no transferencia de autoridad, sino distribución de autoridad. Autogestión económica, federalismo político. El Estado es considerado un organismo relacionado con autoridad y burocracia y por tanto preocupante. En su lugar hay que poner la iniciativa de todos los miembros de la sociedad, donde descansa el reino de la libertad y de la paz. La vanguardia de un país, Francia, descansa no sobre un partido, sino que debería basarse en millones de hombres y de mujeres. Todas las obras de Garaudi, a partir de 1966, con el marxismo en el siglo XX, 1966, lo sitúan en la línea de un neomarxismo revisionista con relación al marxismo oficial, puesto que afirma que para no adoptar sin crítica la concepción de la filosofía de Stalin y sus consecuencias en el campo de las ciencias, es necesario luchar contra la apropiación de las órdenes elevadas en nombre de dogmas oficiales y así evitar que alguien, este o aquel, no pueda escribir, pintar e incluso vivir. Para que algo semejante no se repita, tenemos que luchar esforzándonos juntos y por tanto, públicamente, desenmascarar sin excepción las raíces del error y encontrar sobre la base histórica el verdadero espíritu del marxismo. Con el libro ¿Se puede ser comunista todavía hoy? 1969, Garaudi pasa del revisionismo filosófico al político. Es entusiasta de los acontecimientos de mayo de 1968 en París, los alborotos de estudiantes y trabajadores, o sea, la sublevación magnífica del ser humano, que es un cambio en la historia del trabajo y la lucha de los trabajadores, un principio de una nueva fase. De ahora en adelante, Garaudi se dedicará a los problemas prácticos del socialismo. En su obra El Gran Cambio del Socialismo, 1968, él anuncia que es necesario una revisión tajante. En esa importante obra del revisionismo garaudiano, se revisan las doctrinas del materialismo histórico, se sustituye la revolución por la evolución, el partido tiene que abandonar su visión del mundo y el marxismo se reduce a un método para deducir de las contradicciones existentes lo humanamente posible. Y Garaudi llega a un entusiasmo casi romántico frente a la revolución científico-técnica que anuncia un verdadero nacimiento del ser humano, hombre humano. Pues con la revolución cibernética, el cerebro humano se ha agrandado. Garaudi sueña, así pues, con una nueva forma de socialismo. Por otra parte, teme en la civilización industrial la amenaza del sujeto, puesto que él llega a un concepto de individuo-persona, donde las relaciones de cada ser humano con sus semejantes y con la naturaleza no son relaciones mecánicas y estáticas, sino relaciones activas y móviles. En este sentido, el ser humano es un ser creativo, histórico y solidario.
Son todas estas relaciones dinámicas, esta dialéctica que según Garaudi hacen del marxismo no una filosofía dogmática, el marxismo y la persona humana. París, 1948. En este contexto toman cuerpo sus ideas antropológicas de actividad permanente y las iniciativas de base, el diálogo permanente, la participación efectiva de todos en la decisión y la preparación de las decisiones, y también su concepto de educación permanente, considerada por Garaudi en su libro El Proyecto Esperanza, 1975, como la llave de toda revolución cultural y social, puesto que la lógica interna y la dinámica de la educación permanente está en grado, dentro de un contexto político nuevo, de hacer explotar los esquemas entre los cuales algunos han estado tentados a encerrarla, y así podrá llegar a ser uno de los más potentes motores del desarrollo humano. La educación permanente para Garaudi creará las condiciones subjetivas para el regreso del ser humano de su estado de alienación. La educación en el proyecto Esperanza. El representante más significativo del neomarxismo francés es Roger Garaudi, quien al criticar el marxismo oficial, marxismo-leninismo y sus tácticas, y al analizar el contexto de la cultura europea con relación al marxismo en general, incursiona en el campo educativo y de la cultura, donde pretende llevar a cabo una revolución para transformar los países europeos, eurocomunismo, en países socialistas. El neomarxismo de Garaudi resulta sobresaliente cuando introduce un elemento humanista muy concreto dentro de las tesis marxistas. Por esto mismo no ha dejado de ser muy criticado por los partidos comunistas ortodoxos, y este elemento es el diálogo abierto con los cristianos. El marxismo humanista de Garaudi es aquel que más se esfuerza por acercarse a la problemática cristiana, si bien se preocupa por conservarse ateo. En su libro El Proyecto Esperanza, Garaudi señala, en contra de las líneas oficiales del marxismo, que la función primera de la educación no podrá ser ya más aquella de adaptar el niño a un orden preexistente, haciéndole asimilar el saber y las sabidurías destinadas a esclavizar en lugar de acostumbrarlo a vivir en un mundo que cambia a un ritmo sin precedentes históricos, o sea, de hacerlo capaz de crear el futuro y de inventar las posibilidades todavía desconocidas. Garaudi, sobre esta misma perspectiva, propone una revolución cultural que ponga en discusión críticamente los fines que hasta hoy han sido puestos como fundamento del acto educativo. Garaudi no cree en las reformas que tratan de introducir innovaciones en el campo educativo, puesto que para él reformar es sinónimo de simple modificación de los medios a través de los cuales la escuela y otros organismos educativos transmiten a los educandos las nociones que se consideran indispensables para introducirlos en la sociedad de adultos. Por esto es necesario, mediante la revolución cultural, cambiar los contenidos y los programas de la educación tradicional, de modo que puedan variarse radicalmente los esquemas de una enseñanza preexistente para entrar en un análisis y discusión globales, y así poder sustituir la simple adaptación y la asimilación de contenidos por la creatividad como inagotable capacidad de crear esas posibilidades, siempre nuevas y todavía desconocidas. Pero alcanzar estas metas, según Garaudi, solo es posible si se cumplen las siguientes condiciones. 1. Que la cultura occidental acepte internamente en un papel de codirector las contribuciones vitalizantes de las culturas no occidentales, es decir, las así llamadas tercermundistas o emergentes. 2. Que el arte como creación junto a la estética como reflexión sobre el acto creativo encuentre en los nuevos programas y en la nueva sociedad un lugar en importancia igual al que hoy es dado a la ciencia y a la técnica. 3. Que la perspectiva, esto es, la reflexión sobre los fines o la toma de conciencia de la importancia que el ser humano tiene en participar en tal creación, sea igualada en importancia a la historia. Garaudi es optimista con relación a estos cambios, pero solo si se llevan a cabo por medio de la educación permanente, entendida no como simple preparación de mano de obra calificada o como una prolongación de la escuela, sino como la verdadera llave de toda revolución cultural y social, en cuanto que la educación permanente
tiende a revitalizar el tejido social mediante la creatividad con el propósito de construir una democracia permanente y una comunidad permanente. Garaudi es el crítico inagotable de la sociedad capitalista y de la socialista, pero de su crítica surge un punto de optimismo que llama el proyecto Esperanza, y dentro de esta dimensión Garaudi habla de la necesidad de regenerar el tejido social, de modo tal que partiendo de las iniciativas de la base social y a todos los niveles de la economía, de la política, de la cultura, se puedan crear comunidades responsables que tomen directamente en sus manos la propia vida para así volver a plantear los fines humanos de toda actividad social y sus métodos de organización y de gestión. Por tanto, se proponen consejos para la autogestión a nivel del trabajo, en las empresas, en las universidades, en la administración, cuya tarea será la de tomar la responsabilidad de designar los dirigentes, de fijar los métodos de trabajo y las formas de disciplina para que los objetivos del trabajo de todo un pueblo no sean decididos desde lo alto, esto es, por parte de los poseedores, de los tecnócratas, de los burócratas. A nivel de consumo, la tarea será la de establecer una comunidad base, esto es, organismos que no sean estatales ni privados, sino comunitarios, administrados por los mismos usuarios, para el control y la regulación de los precios, para la gestión social de los transportes, de las aseguraciones, de las habitaciones, para que las necesidades no surjan más, como en el pasado, de la anarquía del mercado, de las manipulaciones publicitarias de los productores o de las decisiones de una burocracia centralizada y autoritaria. A nivel de la cultura, la tarea será crear centros de iniciativa para la orientación, el control y la gestión social de las escuelas y de las universidades, de la televisión y de la radio, de la prensa y las editoriales, de los espectáculos y de los deportes, de los hospitales, de la salud y de las industrias farmacéuticas, de las casas de la juventud y de la cultura, para que de esta revolución cultural surja un nuevo proyecto de civilización. La propuesta de Garaudi para crear una nueva sociedad tiene su aspecto fascinante y no deja de tener características de una sociedad utópica. No obstante, es dentro de esta dimensión donde se deben enmarcar los mensajes éticos y educativos garaudianos, que indican en el plano práctico cómo se quisiera alcanzar los objetivos programados en el plano de los medios y de los fines. Para esto es necesario no dejar que sean los demás quienes decidan nuestra historia. Así pues, la determinación de los fines y la autogestión de los medios en el conjunto de la vida social no podrán realizarse mientras continúe existiendo la propiedad privada de los grandes medios de producción, de transporte, de crédito y de cambio, pero tampoco podremos alcanzarla simplemente estabilizando la propiedad, o sea, poniéndola en mano de un grupo de tecnócratas y de burócratas. Por ahora, refiere Garaudi, lo que es posible es solamente una autogestión de las luchas, que es el desarrollo de las iniciativas de la base sobre los mismos lugares de trabajo, iniciativas no ya solo extendidas a las necesarias luchas defensivas, sino a la construcción de los consejos que preparen los contrapoderes para la dirección y la gestión de las empresas y para la creación en todos los sectores de la vida social de las comunidades base en varios niveles de la integración. Garaudi propone una nueva sociedad que surja a partir de la revolución cultural, y esta, para producir los efectos deseados, debe ser permanente, puesto que cada revolución, una vez acabada, lleva al poder a una clase, la cual, para conservar el propio predominio sobre los derrotados, los anteriores poderosos, creó una organización política tal que llega a sofocar a los vencidos, y estos buscan derrotar a los dominadores, y así sucesivamente. Por tanto, revolución permanente y educación permanente coinciden en Garaudi, ya que tanto la revolución como la educación son los más potentes motores para hacer andar el mundo. Para ello, es indispensable que el ser humano sea permanentemente educado y sea un buen revolucionario en sentido cultural, y que la revolución permanente eduque al ser humano en la toma de conciencia de sus propios derechos. Cierto es que Garaudi ve en los males de una sociedad dividida por su propia estructura, y también en ella encuentra los elementos y valores que la vuelven a vitalizar. Por esto, además del diálogo, Garaudi trata de la fe
como el medio para contribuir a hacer desaparecer la discordia entre los seres humanos, en la medida en que todos los seres humanos se unifiquen bajo el brazo de un Dios que sea el resultado de la síntesis de todas las religiones y de todas las culturas. Nace así una nueva relación entre la fe y la historia, entre la fe y la acción, entre la fe y el mundo, y se concreta en la toma de conciencia que más allá de todas las fronteras de clase, raza, cultura, cada ser humano es independiente de Dios y como tal es plenamente responsable del propio destino. La fe del ser humano sería engañadora si no fuera el motor de su acción cotidiana. Ella sería opio si fuera en la fe en el ser humano y en cada ser humano una amenaza para la fe en Dios. La nueva alianza es la fe que encuentra las propias raíces en el corazón de los pueblos y en los pueblos que llevan en su fe la fuerza y la esperanza de cambiar el mundo y la vida. El neomarxismo de Garaudi llega de este modo a su máxima expresión en una concepción nuevamente romántica de los pueblos y sus destinos, pero que se debe concretar en el plano práctico. Para esto es necesario tener conciencia de ella y debe ser educada permanentemente para que también el contexto cultural que los pueblos crean sea permeable para permitir que el ser humano desarrolle todas sus posibilidades libre de alienaciones individuales y sociales. La educación marxista es una educación masiva, inherente a ella también está el problema de la calidad de la educación. Para nosotros la educación es la verdadera transformadora de la realidad social en cuanto que fomenta la libertad responsable en el contexto personal y social. Por esta razón, consideramos digno de atención que la tesis marxiana proponga una educación solo para el proletariado, fundada en el binomio enseñanza-trabajo dentro del contexto político a establecer. Esta tesis es inspiradora de todo movimiento marxista. Dentro de ella, el problema de la calidad de la enseñanza queda encuadrada únicamente en que una mejor educación es igual a una mejor asimilación de los postulados o principios políticos y económicos del nuevo modelo que estará con preferencia al servicio del régimen establecido o por establecer, y para algunos críticos en detrimento de la verdadera finalidad de la educación, esto es, ser en primer lugar formadora de seres humanos y de la humanidad del ser humano. La educación marxista es para quienes comparten ese ideal por realizar de acuerdo con los cánones establecidos en el materialismo histórico. Quienes no acepten ese modelo político y su concepto de educación en función al régimen, así se demuestre en la historia, queda excluido del modelo y de todas sus prerrogativas. Aquí se continúa el drama humano de estas concepciones colectivistas e ideológicamente orientadas de la educación y a la vez reduccionistas de la condición de persona que posee cada ser humano. La educación llega a ser entendida así pues como la lucha permanente de clases con el propósito de transformar la realidad económico-social, como entre otros nos enseña Aníbal Ponce. O la educación es entendida como la lucha permanente para oficializar y defender un modelo marxista de sociedad, como denuncia Roger Garaudi. La educación debe ser crítica contra el régimen establecido en una sociedad no marxista, burguesa, capitalista, etc., pero no ha de serlo en una sociedad marxista. La colectividad marxista es la colectividad educadora que actúa mediante los principios establecidos en concreto. Un ser humano educado es un ser colectivizado. El problema de la calidad de la educación pues está en función de esa colectividad por realizar, en la medida en que el sujeto se hace consciente de ello y rechaza todas las alienaciones que son, según esta tesis, religiosas, filosóficas, políticas, sociales, económicas, que lo esclavizan y explotan. El drama social del ser humano se mantiene, pues el problema no radica únicamente en las estructuras sociales, sino que éstas tienen que ser alimentadas con mayor dosis de humanidad. Aquí está la tarea humanizante de la educación que hoy se requiere con mayor urgencia antes de seguir los slogans sin objetivo humano, de ser humano sin liberar y ser humano liberado, que como objetivos políticos, en la mayor parte de los casos, resultan altamente represivos.